Buenos días, nos encontramos el día de hoy en OEFA, en presencia de la señorita Keilin Rengifo, directora de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas. Dígame, señorita Keilin, para conocer más de la dirección a su cargo, ¿nos podría explicar las principales funciones de su dirección? La Dirección de Actividades Productivas es una de las 3 direcciones que tenemos nosotros en el OEFA. Básicamente nuestra función, como las demás direcciones, es la de verificar los incumplimientos de las obligaciones ambientales, y nos estamos refiriendo ahí no solo a las establecidas en la norma, sino también a los instrumentos o en alguna norma en particular. Tenemos algunas que son particulares. Además del tema de la verificación, tenemos también una función preventiva. Esa función preventiva nosotros la venimos ejerciendo a través de las medidas preventivas que las direcciones de supervisión pueden dictar y que permiten que podamos intervenir de manera inmediata para brindar soluciones en casos evidentes, de evidente riesgo, básicamente, ¿no? Y bueno, y está también el tema de proponer soluciones, estrategias que nos permitan abordar la problemática de cada una de nuestras direcciones. Gracias. ¿Nos podría explicar cómo es un procedimiento de supervisión ambiental y cuáles son sus objetivos y etapas? El procedimiento de supervisión que tenemos nosotros, digamos, establecido en el reglamento de supervisión tiene 3 etapas. La primera, que es la etapa preparatoria, la etapa de ejecución y la etapa de resultados. Pero básicamente el procedimiento de supervisión es un procedimiento donde nosotros, en general, lo que pretendemos es verificar el cumplimiento de las obligaciones, pero desde 2 puntos de vista, ¿no? Un rol preventivo y un rol correctivo. En el rol preventivo, nuestra función es ir a hacer una supervisión, ya sea de campo o ya sea documental, cualquiera de las dos podríamos realizarla, y en esa supervisión verificar si hay incumplimientos a normativas ambientales, si hay incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental o a obligaciones que el administrado se habría establecido a sí mismo. Sin embargo, en la etapa preventiva, nuestra intervención es anterior a la emisión de alguna determinación de responsabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, dentro de la función de supervisión, cuando realizamos un trabajo de campo, porque normalmente se presenta en el tema de campo, vemos un evidente riesgo, una descarga que, por ejemplo, no está siendo tratada y esa descarga está yendo directamente al mar, con algunos, ya sea metales pesados de repente, o algunos, digamos, componentes que obviamente no son naturales porque se derivan del proceso productivo, que en el caso nuestro en actividades productivas industriales es bastante, ¿no? Entonces, lo que hacemos en ese mismo momento es ordenar esa paralización de esa descarga a través de una medida preventiva. Entonces, ahí nosotros no hemos determinado que haya responsabilidad por parte de la empresa o haya responsabilidad por el administrado u otra persona que tenga responsabilidad. La responsabilidad ya se determina en el procedimiento administrativo sancionador. Lo que nosotros hacemos en ese momento es emitir una resolución que tiene por objetivo que ese impacto no siga dándose. Es decir, lo cortamos o lo inhibimos o ordenamos al administrado que cese esa conducta para que el impacto no se siga realizando, porque definitivamente ahí nosotros tomamos pruebas, ensayos de laboratorio, ya sea de agua, de suelo, dependiendo de, digamos, cuál es el componente, porque también hemos hecho análisis de aire, y en ese sentido se analiza el riesgo y se emite la resolución, la medida preventiva. Como te digo, tiene por objeto prevenir una situación que podría, digamos, seguir agravándose, o una situación que podría generar un riesgo no solo para ellos, sino también para la población que podría estar cercana, porque si hablamos de actividades industriales, pues hablamos de actividades que se realizan cercanas a la población, a diferencia de otros sectores, ¿no? Como en el sector de minería, en el que las minas pues normalmente están en zonas probablemente, digamos, de más difícil acceso, pero en el caso de actividades industriales, pues estas actividades sí son desarrolladas. El caso emblemático tenemos el tema de Ventanilla, donde hay varias actividades que se han venido desarrollando, y a consecuencia probablemente de eso es que tenemos la situación en la que se declaró el estado de emergencia. Entonces, eso es un poco la parte preventiva, y la parte correctiva es
la parte de la supervisión, que es un procedimiento, digamos, regular en el caso de la dirección. Tenemos, como te digo, 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa preparatoria, en la que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos la información que el administrado nos presenta. El administrado tiene las obligaciones establecidas en su instrumento, en las que la normativa le precisa que tiene que presentar información a la OEFA cada cierto tiempo. Por ejemplo, el tema de los monitoreos. Por ejemplo, su declaración anual de residuos. Por ejemplo, el plan de manejo también de sus residuos. Es información que se presenta anualmente, es información que se presenta semestralmente o trimestralmente, dependiendo a lo que el administrado se ha obligado y a lo que la ley también le haya establecido. Esa información es analizada por nosotros para ver si es que obviamente se está cumpliendo la obligación, si realmente se están estableciendo situaciones o si esas, digamos, medidas que ya él establecido, vamos a decir, en su plan de riesgo, por ejemplo, no tienen no cumplen la finalidad, ¿no? Esas condiciones técnicas de repente no cumplen la finalidad, que no nos ha pasado en la mayoría de los casos en realidad, pero nosotros analizamos esa información previa. Analizamos esa información previa, lo otro es que verificamos nuestras supervisiones anteriores. Hay administrados a los que ya hemos ido anteriormente y lo que hacemos es analizar esa información. ¿Qué es lo que hemos verificado? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Probablemente hemos encontrado algunas observaciones y obviamente en esta segunda supervisión lo que vamos a hacer es verificar que esas observaciones se hayan subsanado, o sea, se hayan corregido, ¿no? Lo otro que hacemos es ver la situación del administrado en su área, ¿no? O sea, como te digo, en el caso de actividades productivas tenemos situaciones en las que hay población cercana y hay a veces cierto malestar o cierta situación que podría estar presentándose que podría complicar, vamos a ver, ahí estamos hablando de conflictos, ¿no? Entre estos, y se analiza porque la población obviamente cuando presenta una denuncia no lo hace porque pretenda fastidiar a alguien, ¿no? Es porque tiene una situación en la que ellos consideran que no están siendo atendidos y eso también se considera para la parte de supervisión. Para que entremos a analizar ese caso específico y veamos si realmente el administrado podría tener un nexo con esa situación en la que se está presentando la población. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de los ladrilleros de Cusco, ¿no? En San Jerónimo, que hemos tenido ya algunas actividades en esa zona, hemos ido a hacer un recojo de información, hemos hecho también análisis y digamos, ya se ha sacado un diagnóstico de cuál es la situación en la que está y obviamente hay un trabajo por hacer que no solo implica que nosotros efectuemos una acción de supervisión o se imponga tal vez alguna medida, sino que hay un trabajo por parte de las autoridades en esa zona. Entonces, este trabajo previo nos permite hacer ese análisis, llegar a ese punto para que nuestro trabajo, al fin y al cabo, que ya si decidimos pasar de la etapa preparatoria en la que sí encontramos situaciones en las que meritan una supervisión, pasamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución ya lo que nosotros hacemos es salir a campo, ya se tomó la decisión de salir a campo y esta salida de campo amerita obviamente que yo voy a tomar tal vez muestras, ya determiné qué es lo que voy a tomar, o sea, si voy a analizar componente aire, si voy a analizar componente agua o componente suelo. ¿Por qué? Porque si hablamos de actividades industriales, en este caso es lo nuestro, pues los componentes que se afectan son distintos. No solo siempre me voy a ver efluentes, imagínense, por ejemplo, tenemos el tema de las fundiciones. Las fundiciones no emiten efluentes como si emiten, valga la redundancia, sí se presentan emisiones en ese caso. Entonces, sería ilógico que yo en mi supervisión plantee hacer análisis de agua, cuando en realidad la principal fuente es en este caso las emisiones que emite, ¿no? Que emite, valga la redundancia. Entonces, lo mismo en el caso de pesca, que también es otro sector que es supervisado por esta dirección, lo mismo en las demás actividades. Tenemos cortiembres en la que nos incidimos más en el tema de aguas, tenemos el tema de azucareras, que tenemos 2 ahí, porque es el tema de emisiones, y además el tema de agua, del proceso productivo del azúcar en sí, y así, ¿no? Tenemos el tema de plásticos, tenemos el tema de otros comercio interno o actividades en las que nosotros tenemos que evaluar en esta etapa de preparatoria antes de salir a la ejecución cuáles son los componentes a los que vamos a ir a tomar análisis porque obviamente se derivan de la propia actividad productiva. En la etapa de ejecución ya tenemos determinado esto, salimos a campo, constituimos el equipo
el equipo ya sabe a qué está yendo a supervisar, porque ya hicimos una radiografía, por así decirlo, del administrado, y ya vamos con nuestras, digamos, nuestra ayuda, memoria o nuestra ficha de obligaciones, que lo que básicamente nos permite es guiarnos en la supervisión, para recordar aquellos campos y aquellas situaciones que vamos a ir a verificar, como el tema tal vez de los efluentes, como el tema de sus instrumentos. De repente hay una obligación específica en el instrumento que te dice, como sucede en el caso de pesca, por ejemplo, que te dice cuál es el sistema de tratamiento de agua que tú tienes que construir y cómo está constituido este sistema, ya sea por dos plantas, 2 pozas, 3 pozas, hay una capacidad que tiene que tener. Entonces ya entramos a una parte un poco más técnica. Y se analiza también eso, no solo es que vamos y vemos, ya sí tiene planta de tratamiento, ya si funciona o no funciona, no me interesa, como bien dicen, no es así. Vamos, verificamos, vemos que esté funcionando y que cumpla su finalidad, porque la finalidad y por qué el certificador le ha dicho tienes que tener planta de tratamiento, es porque esas aguas, al ser descargadas, tienen que cumplir ciertos parámetros o ciertos límites. Entonces, nuestra función no solo va por ir y verificar el tema de que los efluentes salgan, digamos, dentro de esos límites, sino que el sistema esté constituido tal cual se lo ha aprobado el certificador, y que este sistema cumpla ese objetivo también, ¿no? Las dos cosas. Entonces, es ver una parte técnica, es ver la parte normativa en cuanto al tema de los cumplimientos que están establecidos en el instrumento, el cumplimiento de la presentación de la información. Y aparte viene una parte que es la más interesante, porque digamos que en esos 2 puntos en la etapa de ejecución nosotros nos guiamos de un poco de las obligaciones que están en la norma y que están a las que se ha obligado el propio administrado, que están en el instrumento. Pero hay situaciones que no se manejan, o mejor dicho, que se presentan en la ejecución del desarrollo de una actividad productiva, y que a veces se escapa de lo que está establecido en la norma, más que todo de lo que está establecido en el instrumento por el administrado. Entonces, en esas situaciones también intervenimos. Por ejemplo, ¿no? En pesca tenemos situaciones en las que el administrado tiene la autorización para efectuar las aguas una vez tratadas, pues lo que hace es entregarlas para riego en un determinado campo, y el instrumento te dice dónde, te dice debes entregárselo a, no sé, a la Junta X. Entonces, y vemos que la empresa está, digamos, cumpliendo con eso, es una obligación que está estableciendo su instrumento, y ahí podríamos decir que sí cumple. Pero en realidad, si nos vamos a la práctica, lo que nosotros evidenciamos es de que la cantidad tal vez de agua que se está disponiendo en ese sitio, lo que va a hacer es de que ese sitio o esa zona de riego se inunde, porque la cantidad es bastante de agua. Sin embargo, hemos encontrado que no se ha presentado eso. La lógica nos llevaría a decir que esa zona tendría que estar inundada de la cantidad de agua que se está disponiendo ahí. Pero en realidad no hemos encontrado eso, y más bien el terreno lo hemos encontrado de cierta forma árido. Entonces quiere decir que tal vez el agua no se está disponiendo en esa zona, pero no por el tema del administrado, porque el administrado se le da a un tercero tal cual su instrumento lo dice, sino por tal vez este tercero que lo que podría estar haciendo es tal vez disponiendo el agua de diferente forma y no para esos regadíos. Entonces, ahí vemos una situación que no está contemplada en el instrumento, ¿no? Pero que sin embargo sí implica una actuación por parte de nosotros, porque al fin y al cabo el administrado tiene que ver cómo se disponen hasta el final sus residuos, y ahí hablamos de aguas residuales, pero al fin y al cabo es un residuo. Entonces, en esa situación, por ejemplo, estamos interviniendo, y esas son situaciones en las que se presentan que no están contempladas a rajatabla o en algún instrumento, como te digo, pero que la ley nos permite obviamente intervenir para efectuar las correcciones que se tengan que dar y las recomendaciones o acciones preventivas que también podrían darse en una situación como esa. Pero eso es donde lo encontramos, en esa etapa de ejecución. Si nosotros no hiciéramos las visitas, no saldríamos a campo, porque ya nos hemos encontrado con realidades totalmente distintas a las establecidas en el instrumento, donde incluso el instrumento, al ser tan antiguo, tenemos instrumentos del 98, tenemos instrumentos del 80 y tantos, en los que han sido aprobados, y la realidad en ese momento, pues, o la tecnología en ese momento era tal vez la óptima, ¿no? Y la planta
también funcionaba con de repente ese sistema de tratamiento de aguas para esa capacidad. Pero ahorita ya estamos en 2018. Esa capacidad, la planta ya creció, ha sido una empresa buena, ha tenido una buena producción y ha crecido. Sin embargo, mantiene la misma planta, ¿no? En el papel, pero si tú vas a ver la planta, la misma empresa ha creado una alternativa, digamos, que le permite funcionar mucho mejor. Incluso hay muchas que recirculan el tema de sus aguas ahora en su proceso porque eso implica un ahorro para ellos. Entonces, esa tecnología ya no la ves reflejada en el instrumento. Incluso puedes decir que el administrador está haciendo un trabajo muchísimo mejor del que se estaba obligado, pero igual implica eso una modificación del instrumento que también es observado por nosotros, pero considerando, y obviamente entramos en un principio de razonabilidad, considerando que esta actividad que ellos podrían haber realizado o la inclusión de podemos decir, esta recirculación de agua, implica un mejor uso y una mejor finalidad para lo que tendría que tener ahora, incluso lo que tenía antes, en el 98, ¿no? Que era ese tratamiento o esa tecnología que tenía. Entonces nosotros también evaluamos esta situación en la que nos encontramos con una situación mucho mejor a la que el instrumento establece, ¿no? Y pasa por un tema de evaluación. Pero esas son situaciones que se presentan en la etapa de ejecución. Ya en la etapa de resolución nosotros lo que hacemos es justamente todos estos medios probatorios, nos valemos de todo. Ahorita estamos haciendo grabaciones, especialmente en nuestras supervisiones, ya no solo fotografías, anteriormente tomábamos fotografías, pero ahora se están haciendo grabaciones completas, digamos, de toda la parte productiva, todo el proceso o toda la observación que se ha tenido, ¿no? De decir, si estoy observando el hecho de que no debería descargar a través de esta tubería, pues no solo tomo la foto de la descarga, sino me voy desde donde nace la tubería, ¿no? Y haciendo todo el recorrido para que se vea de dónde es que obviamente vienen estas aguas y se evidencie que viene obviamente del proceso productivo. Entonces, esto de los videos nos ha permitido realmente a los que analizamos, porque cuando ya ellos traen los medios probatorios, el abogado no casi siempre sale a campo, entonces el análisis que se hace al final es un análisis técnico-legal y permite que el abogado, al ver todo el video, pues tenga como si hubiese estado en la supervisión, ¿no? Y ya nos permite aplicar estos principios, el tema de la razonabilidad, el tema del principio de prevención o algún otro, para el tema de no solo del resultado del informe, sino también para a veces sustentar si es que yo tengo que poner alguna preventiva. Entonces, estas tres etapas son las que se dan en la parte de supervisión, que es la etapa de planificación, la de ejecución y la de resultados. Pero, como te digo, estas tres en cualquier momento van a tener esta parte preventiva y coercitiva, porque nuestro objetivo ahora, más allá de llevar a cabo la supervisión, es la finalidad última, ¿no? Que es proteger el bien jurídico, en este caso que es el tema del ambiente. Y si tenemos que tener una intervención previa a la determinación de cualquier tipo de responsabilidad, ahora nosotros venimos manejándonos a través de las medidas preventivas. Muchas gracias por tan detallada respuesta. Mencionaba usted el principio de prevención, principio de razonabilidad. ¿Cuáles otros principios ambientales se aplican a la supervisión ambiental? El principio de corrección, en realidad en el reglamento se recoge varios principios, pero los principales son el tema del principio de prevención y el principio correctivo. El de prevención es el que ya venimos ejerciendo y en el que realmente estamos incidiendo bastante, porque nuestro objetivo, como te digo, al final o la finalidad última es la protección al tema ambiental, ¿no? Entonces, cuando vemos una situación que podría implicar un riesgo, inmediatamente intervenimos ahora a través de una medida preventiva, que es lo que nos ha permitido ahora la normativa. Anteriormente nos hacía eso porque no teníamos, digamos, esta posibilidad. Ahora lo venimos ejerciendo, pero también tenemos la parte en la que ya tenemos la supervisión, ya se ha desarrollado el tema de la supervisión, y el administrado tiene la posibilidad de corregir, de subsanar, que es la parte, digamos, correctiva, ¿no? En la que también se impulsa, porque nosotros al momento de realizar la supervisión no solo vamos y recogemos los medios probatorios y no le decimos nada al administrado.
le decimos cuál es la observación, se le evidencia de repente si es que no hay alguna correlación entre el instrumento y lo que él tiene en planta, se le da a conocer eso para que él tenga herramientas que le permitan a él corregir la situación, corregir la conducta, porque ahora la LPAC nos permite al administrado básicamente subsanar voluntariamente el tema de las digamos, inconsistencias que se podrían presentar, y eso también obviamente les ponemos de conocimiento a ellos para que ellos tengan esa posibilidad y la puedan ejercer. Muchas veces hemos tenido hasta reuniones con los administrados en las cuales ellos han asumido ciertos compromisos respecto de ciertos puntos, porque a veces el instrumento no está claro y solo te dice, tú tienes que tener un sistema de tratamiento de aguas, pero no te dice cuál, no te dice el idóneo para esa planta. De repente estamos hablando de una pesquera, no va a ser lo mismo tener un sistema de tratamiento para una pesquera que tener un sistema de tratamiento para una curtiembre. Las necesidades son distintas, los componentes que yo utilizo para mi proceso productivo son distintos, con lo cual en realidad mi tratamiento también tiene que ser aplicado a eso, no voy a tener un tratamiento universal, y por eso es que el instrumento al fin y al cabo no te establece. Ese tratamiento, el cómo lo voy a establecer técnicamente, es de mí, del administrado, ¿no? En función a mi proceso productivo, porque yo soy el que mejor conoce mi negocio. Entonces hemos llegado justo a tener estas reuniones en las que ellos mismos a veces se imponen, no se imponen la obligación, ellos mismos se comprometen a establecer este sistema, y nos van explicando el tema de estas etapas en las que cumplen. Hemos tenido casos en los que incluso ahora han llegado a cumplir en menos de un mes, cuando existe la voluntad, como te digo, pues nosotros permitimos obviamente que el administrado pueda efectuar el tema de la corrección, porque nuestros informes en promedio, desde la etapa mejor dicho, el proceso de supervisión en promedio, ahora está durando, desde que hemos hecho la modificación del reglamento, en promedio de 54 días más o menos. Es el promedio que tenemos y pretendemos obviamente ir ajustando este procedimiento un poco más en plazos, pero ese plazo, si estamos hablando de 54 días, es el plazo que el administrado tiene para poder efectuar el tema de la corrección de su conducta, que es lo que se busca al final y al cabo también, porque la corrección implica que inmediatamente esta situación en la que estaba el ambiente o la que podría estar exponiéndose sea inmediatamente corregida también. No solo a través de una preventiva, porque en la preventiva hay que cumplir ciertos requisitos legales para poder imponerla y hay que tener el tema de la evidencia del riesgo, pero en las demás situaciones que son cosas que el administrado puede manejar, pues se le informa que él tiene esa posibilidad hasta antes del inicio del sancionador, porque ahora eso constituye un eximente de responsabilidad, ¿no? Y él puede ejercer en cualquier momento esa voluntad. Explayándonos un poquito en ese tema último que mencionabas, en términos de etapas, cuando se detecta un incumplimiento ambiental, ¿cómo se aplica esta subsanación voluntaria? En realidad, en la etapa de supervisión, nosotros lo que hacemos es determinar si existen o no inconsistencias en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Esas inconsistencias son recogidas en un instrumento público, que es básicamente el acta de supervisión. En el acta de supervisión nosotros lo que hacemos es consignar las inconsistencias que puede tenerse en el instrumento o alguna observación que el supervisor le haya hecho en ese momento respecto a algún componente o lo que sea. Una vez que es recogida en esta acta, ellos regresan y el administrado tiene obviamente la posibilidad de poder corregirla desde el momento de la supervisión, o sea, en ese mismo momento en el que está el supervisor ahí. Hemos tenido casos en los que se han tratado observaciones de temas de residuos, que era simplemente de repente que se han dispuesto los residuos en una zona o se han acopiado en una zona que no era la apropiada. La supervisión dura 1 o 2 días, en el caso de las actividades productivas son más cortas a diferencia de otras direcciones, porque ahí estamos hablando pues de sitios alejados y plantas un poco mucho más extensas. En el caso nuestro no, la máxima duración que hemos tenido han sido hasta 3 días y eso por un tema en el que se ha hecho un tema de verificación externa de la planta, ¿no? Pero nuestro máximo son 2 días, entonces el administrado tiene la posibilidad de corregir en esos 2 días. Quiere decir que, por ejemplo, hoy día hemos llegado y hemos hecho la observación de los residuos, entonces al día siguiente, cuando volvemos a ir, esos residuos están bien dispuestos y lo que hace el supervisor es
considerar esa anotación en el acta. Eso quiere decir que el administrado lo ha corregido en el momento. Y eso ya es evaluado al momento de sacar el informe, ¿no? Al momento de sacar el informe nosotros decimos sí, la primera hubo una de repente incorrecta forma de acopiar los residuos, y esto fue subsanado por el administrado de esta manera. Y las dos fotografías van a evidenciar una, la que se tenía la mala disposición, en la otra en la que ya se corrigió la conducta, y como consecuencia de eso ya no pasa un procedimiento sancionador, porque ya se está evidenciando la corrección de la conducta en el instante. Eso puede suceder con aquellas cosas que puede el administrado corregir en ese mismo momento, y los hemos tenido, se han presentado varios casos. Pero también en los casos en los que implica un trabajo por parte del administrado más grande, por así decirlo, como el tema de las descargas, que no es simplemente que dejo de descargar y ya solucioné con eso el problema. En el caso de las descargas, pues ellos tienen, digamos, una propuesta a veces de solución y la comunican, o a veces es el caso de que no está contemplado en el instrumento y pues lo que hacen es presentar su actualización de instrumento en el ministerio, ¿no? Entonces son situaciones que ya van siendo evaluadas. Si es que yo lo tengo antes de la emisión del informe de supervisión, yo lo considero en el informe de supervisión, pero si no lo tengo, pasa a la dirección de fiscalización ese informe, tal vez recomendando si el inicio de alguna situación en la que se ha observado un posible incumplimiento. Pero igual, lo que va a hacer la dirección de fiscalización para determinar la responsabilidad e incluso para determinar el inicio del procedimiento sancionador es verificar si el administrado ha presentado alguna documentación respecto de alguna de las observaciones. Ha habido situaciones en las que el administrado incluso ha presentado su informe cuando yo ya lo derivé a la dirección de fiscalización. La dirección de fiscalización todavía no lo inicia, porque ellos también lo que hacen es recoger nuestro informe y también lo analizan para ver si es que ha habido esta posibilidad. Lo que nosotros hacemos es derivar el escrito del administrado a la dirección para que la dirección lo tome en cuenta antes del inicio. Y obviamente si es que ellos también evidencian el hecho de que alguna situación no ha sido subsanada antes del inicio de la supervisión, ellos emiten un informe en la que solo, de repente yo he recomendado 5 observaciones para inicio de sancionador. Si el administrado ha presentado alguna observación adicional o una subsanación adicional y esta obviamente ha sido analizada por la dirección de fiscalización y considera que sí subsana, entonces la dirección de fiscalización ya no va a iniciar por las 5, sino va a iniciar por las 4, porque tienen esa posibilidad. Y está la posibilidad de que el administrado, hasta antes del inicio del sancionador, pues pueda presentar el tema de estas subsanaciones, ¿no? Entonces, eso sí es considerado por las dos direcciones, tanto por la dirección de supervisión hasta antes de la emisión del informe, como la dirección de fiscalización hasta la determinación del inicio del sancionador, ¿no? Gracias. En relación a su dirección específicamente, ¿cuáles son los tipos de supervisión ambiental que realiza? En realidad, en todas las direcciones nosotros tenemos dos tipos, que es la regular y la especial. Las regulares son básicamente las que te he explicado, ¿no? Analizamos la información que tenemos, denuncias, información presentada por el administrado, ¿no? Y todo lo demás, y de ahí determinamos el inicio de la supervisión o la salida de campo y con las posteriores emisiones de los resultados. Ese es un procedimiento regular. El especial más bien es aquella situación que se presenta por alguna, ya sea emergencia, denuncia o una situación que no es controlada por el administrado ni por nosotros. Por ejemplo, tuvimos una denuncia nosotros por el tema de unas pesqueras en Coxco y a raíz de eso tuvimos que intervenir de manera inmediata y me refiero a que hoy día conocemos la denuncia y al día siguiente ya estamos con toda la logística, o si se puede el mismo día, porque ahora disponemos de personal a nivel nacional y este personal a nivel nacional nos permite al menos hacer una primera visita para ver si realmente lo que se dice en la denuncia es cierta, porque ya hemos tenido denuncias que también han sido digamos, falsas, o tal vez han sido simplemente rebotes de alguna denuncia que en algún momento se tuvo, pero no es actual, ¿no? Fuimos a este sitio, o vamos a al sitio de la denuncia, va a la oficina desconcentrada, el personal de la oficina desconcentrada y verifica si realmente es cierto o no, e inmediatamente se comunica con un personal de esta dirección. Fue una denuncia por pesca,
que se puso en contacto con la coordinación de pesca y se les dijo de que sí, era cierto el tema de la denuncia, que se habían presentado, lo que habíamos tenido ahí, el tema de que habían evidencias de animales varados en la playa, por ejemplo, eran peces. Entonces, lo que se hizo fue salir con todo el equipo ya, y al final obviamente se determinó que salimos con IMARPE, ahí convocamos a IMARPE, convocamos a otras instituciones que digamos tienen competencia, porque la nuestra es respecto al administrado, pero en el caso de la playa tenemos el tema de que tiene competencias SANA, tiene competencias de ICAPI, tiene competencias otras instituciones. Entonces